Decimos que en la vida tenemos los más variados compromisos, ¿sí? Todos tenemos algún compromiso en nuestra vida. Todos, desde que nacemos hasta el fin de nuestros días, hay compromisos que tenemos que llevar adelante. Muchos son propios de nuestra vida, son propios de nuestro hacer en este mundo. La calidad de vida que una persona que puede manifestar estará en relación directa por la capacidad de esa persona de llevar adelante los compromisos y cumplirlos. Ahí nuestro bienestar, nuestra calidad de vida va a estar en función directa de compromisos, por ejemplo, a cuidar nuestro cuerpo, a alimentarnos bien, a cepillar nuestros dientes. En aquellas cosas que nos alimentamos va a ser relación directa a nuestro bienestar físico, y eso es un compromiso, uno de los tantos compromisos que podemos tener. Compromiso a trabajar, aquel que no trabaja, dice la palabra de Dios, tampoco coma. O sea, hay un compromiso que tenemos que llevar adelante, y así con cada cosa de la vida. Ahora bien, el cumplir o no un compromiso, el llevarlo adelante, está en relación directa con el estado de ánimo en que nos encontramos al momento de llevarlo adelante. Nuestro estado de ánimo nos va a permitir llevar adelante el compromiso o no. Compromiso al trabajo, por ejemplo. Si tengo un estado de ánimo de depresión, de falta de ganas, un ánimo caído, dice, tengo el ánimo por el piso. Cuidado, no lo pises. A veces lo pisamos al ánimo. Entonces, no, me quedo, hoy no voy a trabajar. Y faltas al trabajo y después vienen las consecuencias. O sea que nuestro estado de ánimo tiñe de alguna manera o afecta aquellas cosas que queremos nosotros concretar en nuestra vida, nuestros compromisos, aquellos compromisos que son naturales o aquellos compromisos que buscamos cumplir para desarrollar nuestra vida en este mundo. Los estados de ánimo son parte de nosotros. O sea, no podemos vivir sin estado de ánimo. Son parte de nosotros. Son biológicos, están en nosotros. No podemos renegar contra ellos, contra nuestro estado de ánimo. Podemos decir, esto algunas vez nos enseñaron o nos dijeron, y es así, que son las lentes a través de los cuales vemos el mundo que nos rodea. Conforme a nuestro estado de ánimo, vamos a ver el mundo que nos rodea, vamos a ver las personas, vamos a ver el país donde vivimos, vamos a ver la iglesia donde nos congregamos. Es así. El estado de ánimo, podemos decir que es una disposición recurrente. No es algo instantáneo, sino que es algo recurrente para la acción. Es nuestra disposición recurrente para accionar de determinada manera en el mundo. Mis acciones van a determinar resultados. Y esas acciones van a estar afectadas por mi estado de ánimo. Los resultados que no aparecen, los resultados que a veces queremos que aparezcan y no aparecen, no los podemos ver, son por hábitos que permanecen. O sea, queremos lograr algo con los mismos hábitos y no aparece. Porque tenemos que cambiar los hábitos, tenemos que cambiar la manera de ver la vida, tenemos que cambiar nuestro estado de ánimo para producir cosas diferentes. La palabra de Dios nos exhorta a no amoldarnos al mundo. En Romanos 12:2 nos dice la palabra de Dios que no nos amoldemos al mundo, sino transformar nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar y nuestra manera de hacer. No os conforméis a este mundo, dice la palabra de Dios, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. ¿Para qué? Para comprobar cuán buena y agradable es la palabra de Dios. La voluntad de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? Su palabra es su voluntad. Así que somos, en definitiva, nosotros responsables de no amoldarnos a un estado de ánimo que no nos permita lograr
los objetivos, los propósitos de Dios primeramente en nuestra vida. Detrás de todo estado de ánimo hay una opinión o un juicio. Hay una manera de pensar o un concepto que yo tengo de las cosas. Se ha instalado en nuestro corazón. Mi estado de ánimo depende de mi creencia, de mis juicios, de mi manera de ver el mundo. Y se instala en el corazón de la persona. ¿Por qué? Porque eso le damos lugar. Vamos considerando que eso es así. Cuando se cambia ese juicio, cambia el estado de ánimo. Siempre contamos la historia del vendedor de zapatos. ¿Se acuerdan cómo es? Se los recuerdo por si alguno no lo sabe. Resulta que una fábrica de zapatos manda a una persona al África, a un pueblo de África, un vendedor de zapatos, a abrir una sucursal de esos zapatos que fabricaban esa fábrica. Llega a África y resulta que encuentra que todas las personas viven descalzas. Entonces este hombre desmoralizado dice: acá no vamos a vender un solo zapato, la gente no usa zapatos, no usan zapatos. Y se vuelve, a las semanas se vuelve. Tiempo después, la misma fábrica manda a otro vendedor a ver qué había pasado, a ver si podía abrir una sucursal en ese lugar. Cuando llega se encuentra con la misma situación. Nadie tenía zapatos. Pero este hombre que dijo, mandó un mensaje enseguida a la fábrica diciendo: tenemos una gran oportunidad. Somos los primeros que vamos a vender zapatos en este lugar. O sea, todo es cuestión de qué interpretación le damos muchas veces a los hechos que nos rodean. Muchas veces no podemos cambiar los hechos, lo que sucede, pero sí podemos cambiar la interpretación, buscar la interpretación que nos dé poder. Y para eso, muchas veces no lo podemos hacer solos, necesitamos de la revelación del Espíritu de Dios. El creyente necesita estar conectados con el Espíritu de Dios para que Dios nos revele aquello que no alcanzamos a ver o aquello que la mayoría ve. La palabra de Dios nos advierte, como dijimos, que tenemos que guardar nuestro corazón con la palabra de Dios, porque es lo único que nos va a permitir ver diferente, nos va a permitir cambiar la mirada. Si estamos atentos a lo que se anida en nuestro corazón, podremos rápidamente, si vemos que está de acuerdo en la palabra de Dios, cambiarlo. Y si no, como decíamos hoy, estar atentos a cuáles son mis pensamientos. Cuáles son mis pensamientos que me llevan a tener un estado de ánimo como el que estoy teniendo. Si no está de acuerdo en la palabra de Dios, rápidamente tengo que cambiar esos pensamientos. Y es nuestra responsabilidad. Si no lo hago, se va a instalar un estado de ánimo que no es el que Dios quiere que yo tenga o el que me permite a mí alcanzar los logros, las bendiciones de Dios. ¿Saben quién va a estar atrás? El Satanás, el diablo. El diablo va a estar procurando que tu estado de ánimo esté afectado por las circunstancias que te rodean, por juicios de valores que no son de acuerdo a la palabra de Dios. Con frecuencia, el enojo, el dolor, el temor, la tristeza, la angustia, el cansancio mental y otros estados de ánimo facilitan la labor del pecado. Facilitan la labor del pecado. Esos estados de ánimo que no nos gustan, que nos deprimen, que nos afecta, el temor, la angustia, la desvalorización de uno mismo, son espacios son terreno fértil para el pecado. El pecado que quiere traer Satanás a nuestras vidas. La palabra nos habla mucho sobre los estados de ánimo. Si prestamos atención, vamos a ver cómo la palabra de Dios habla sobre estados de ánimo que afectan la vida del creyente. Por ejemplo, en Efesios 4, 26 y 27, vamos a ver algunos ejemplos. Dice la palabra, Efesios 4, 26 y 27, dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. O sea, vos podés tener un momento de enojo, te podés
Algo te puede generar un enojo, pero cuidado, que eso no se transforme en algo permanente. Que no permanezcas en ese enojo, porque le vas a dar lugar al diablo. O sea, a veces es inevitable no enojarse con algo que sucede, una injusticia, ¿no? Pero a veces esa injusticia estamos todo el tiempo alimentándola, y se termina en un enojo así en forma inconsciente muchas veces, que afecta a nuestra alma. Y el diablo ahí donde tiene terreno fértil para atraer, hurtar, matar y destruir, como él quiere hacer con nosotros. En Proverbios también encontramos otra característica de estas que pueden aparecer. Proverbios 17, vamos a ver el versículo 22. Dice: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. O sea, muchas veces la tristeza, caemos en un estado de ánimo de tristeza, ¿no? Algo nos entristece y permanecemos en ese estado de ánimo. Y inconscientemente vamos cayendo en ese estado y cada vez nos cuesta más salir y nos vamos sintiendo dice, seca los huesos, es como que te va consumiendo. También habla en Proverbios 29-25 acerca de estados de ánimos negativos. 29-25 de Proverbios dice: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. A veces es imposible no sentir temor, pero el tema es no permanecer en el temor, sino que ese temor nos lleve a Dios, a buscar de Dios su respuesta. A veces en la vida, a veces situaciones donde hay algo que te estremece, pero el tema es no permanecer, que no se transforme en un estado de ánimo. A eso se refiere, que es un estado de ánimo recurrente, que no se transforme en algo permanente en nosotros. Más que el que confía en Jehová será exaltado. Ahí está la respuesta a ese estado de ánimo de temor. Ir al que tiene las respuestas. Otro registro que también nos habla de estados de ánimos negativos, ¿no? Está en el Salmo 116, 3. Estamos viendo lo que la palabra de Dios nos advierte sobre estados de ánimos negativos, para estar atentos a no permanecer en ellos, que no sea un estado recurrente en nuestra vida. 116.3 dice: me rodearon ligaduras de muerte. Fíjense que es el estado en que se encontraba esta persona, ¿no? Me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Estaba angustiado. La angustia te oprime, te cierra, es como que te va cerrando el pecho, el corazón, ¿eh? La angustia produce un estado de apatía, de no involucrarte en nada. La palabra de Dios habla mucho sobre los estados de ánimo y las herramientas espirituales que Dios ha provisto a los creyentes para que seamos responsables en poder intervenir en nuestros estados de ánimo e impedir que el diablo gane ventaja. Los estados de ánimo van a estar, son biológicos, pero el tema es que nosotros tenemos las herramientas que Dios nos dio para poder salir de estados de ánimo que no nos conviene, porque estamos dándole lugar al pecado, a no confiar en Dios, a alejarnos de las cosas de Dios, a no congregarnos. ¿Cuántas veces a veces nos cae un estado de ánimo de apatía y decir, tengo que ir a la iglesia, tengo que congregar, tengo que leer la Biblia, tengo que abrir las Escrituras? No tenés ganas. Bueno, ese estado tenemos que identificarlo para que no nos gane y porque eso le da lugar al diablo. Quiero mostrarles a ustedes un ejemplo. Vamos a ver algunos ejemplos en la palabra de Dios de hombres que supieron superar estados de ánimo donde les permitió ir más allá de las posibilidades que a otros no la veían. Vamos a estar viendo, por ejemplo, vamos a ver hombres y mujeres que fueron responsables de no caer en estados de ánimo, de desesperanza, de apatía, de lo que sea, de amoldarse a las circunstancias. A veces hay estados de ánimo que nos amoldamos a la mediocridad
Y bueno, si todo es así, ¿viste? Bueno, ¿qué va a hacer? Yo no lo puedo cambiar. Sí, Jesús cambió la mentalidad de todos nosotros. Jesús fue un antes y un después en la mente del ser humano, en los conceptos del ser humano. Y nosotros lo podemos hacer en nuestra vida. Hay el ejemplo de un grupo de personas que bajo el liderazgo de Nehemías llevaron a cabo una tarea que para muchos era imposible. Nehemías tenía el trabajo más fácil del reino. Aun cuando era extranjero, vivía en un palacio. Pasaba sus días en la corte y probaba el vino del rey. Era el copero, el catador. Sí, un trabajo que muchos quisiéramos tener, ¿no? Acatar el vino, este vino está bueno, este está medio flojo, rey, no lo tomes. ¡Qué trabajo! O sea, el tipo estaba muy cómodo ahí, tenía un trabajo bárbaro. Nehemías tenía ese trabajo. Él era extranjero porque no era del reino donde estaba trabajando. Como muchos judíos de su tiempo, había sido desarraigado de su tierra natal. ¿Sí? Persia había conquistado a Israel siglos antes que Cristo naciera y llevó cautivo a muchos judíos. Tomó cautivos a muchos y fueron prisioneros a Persia. Y Nehemías estaba en esta tarea que lo habían puesto. Cuando Nehemías en un momento determinado se entera de que Jerusalén estaba devastada, que era una ruina la ciudad y que el nombre de Dios estaba siendo ridiculizado, porque todos se mofaban. Esa era la ciudad santa donde Dios iba a morar. Mirá cómo quedó esa ciudad. Mirá cómo dejaron en ruinas esa ciudad donde iba a morar tu Dios. En definitiva, siempre se busca ridiculizar a Dios. Siempre se ataca al único y verdadero Dios. El diablo es lo que procura que suceda. Supo entonces Nehemías que tuvo que hacer algo. Por supuesto que en un momento se enardeció. Dice que se enardeció su corazón. Pero no se quedó ahí. No se aferró a un estado de ánimo tampoco de resignación. Bueno, ¿qué va a hacer? Yo estoy acá tranquilo, ¿qué me voy a meter? ¿No? Por el contrario, decidió ponerse en acción y primeramente oró a Dios. Lo primero que hizo fue, cuando se enteró de esta situación, se puso a orar a Dios, pidió perdón por el pecado de su pueblo, porque ellos habían caído en esa condición justamente por haberse apartado de Dios. Él fue a Dios y pidió perdón por su pueblo. Y le pidió a Dios que recordara su pacto que hizo con los padres, que si ellos se arrepentían y volvían, Dios los iba a volver a exaltar. Esa era la promesa de Dios. ¿Y qué hizo Nehemías? Se arrepintió en nombre de su pueblo. Pidió perdón por el pecado del pueblo y luego pidió en su oración buen éxito y gracia ante el rey para que le permitiera ir a Jerusalén. Él tenía que ir ante el rey, a quien servía, y decirle: mira, rey, mi ciudad, mi pueblo, la ciudad donde habita Dios está destruida, necesito ir a recomponerla. Tenía que ir presentarse ante el rey y que le dé permiso. No era una tarea fácil. Él fue. Dios le reveló qué hacer y qué decirle al rey para que el rey trabaje, para que el rey pueda permitirle a Nehemías hacer ese viaje. Después de conseguir el permiso del rey Artajerjes para volver a Jerusalén, Nehemías realizó un largo viaje. Sin duda, Dios tuvo que revelarle. Dios le reveló por medio de palabras de ciencia, palabras de sabiduría, qué hacer y qué decir en esa situación. Lo mismo va a pasar con nosotros cuando estemos en situaciones y vayamos arrepentidos a Dios, pidiendo perdón o orándole para que nos revele. Lo va a hacer, porque Dios no miente, Dios no falla. Con cada uno de sus hijos que lo buscan,
o con sus creyentes que lo buscan de corazón para hacer su obra, Dios les va a revelar qué hacer, qué decir en cada situación. Al llegar a la ciudad, todo esto está en el libro de Nehemías, lo pueden después leer, es un relato hermoso, todo lo que aconteció, porque yo estoy sintetizando en algunas palabras, pero es un registro para leerlo, porque tiene mucho para aprender de este registro. Al llegar a la ciudad, una de las primeras cosas que hizo fue inspeccionar las murallas. Comenzó a recorrer cómo se encontraba todo. Él caminó a través de los escombros, porque estaban totalmente destruidas las murallas, todo aquello que había sido levantado fue destruido. Su ánimo se transformó en pasión. Más allá de decir, bueno, la verdad que está peor de lo que yo pensaba. Vieron que uno dice a veces, esto está peor de lo que yo pensaba. Y nos caemos y bajamos los brazos. Él dijo, no, Dios está conmigo. Yo voy a hacer la obra para que esto vuelva a ser la ciudad donde habita Dios. Nehemías decidió reconstruir las murallas, aunque fuera lo último que hiciera. Lejos de decaer su ánimo, tomó más fuerza, más valor. Allí fue cuando todo se habrá abierto a sus ojos. Cuando vos decidís hacer la voluntad de Dios, Dios te da más. Dios le dio sabiduría de cómo reconstruir la muralla. Dios le mostró cómo hacerlo. Cuando él decidió, puso su ánimo en hacer la voluntad de Dios. La tarea era imposible para que lo hiciera uno solo. Él solo no podía reconstruir las murallas. ¿Qué hizo? Comenzó a juntar a los judíos que estaban en el lugar, porque habían quedado judíos ahí todavía, del pueblo de Israel. Comenzó a juntarlos y les empezó a comentar su idea de levantar las murallas. Al principio seguramente lo miraban con ojos extraños, ¿no? Porque ellos estaban acostumbrados a ver las murallas destruidas. Ellos estaban ahí, veían las murallas destruidas y bueno, ¿qué va a hacer? Vivamos así, en la mediocridad. Sin embargo, vino un hombre a traerles una nueva visión, a despertar en ellos un nuevo ánimo. La ayuda de otros que tenían el mismo amor por Jerusalén y la misma pasión por Dios, pero estaba dormida. Estos hombres que estaban ahí podían haberlo hecho, pero no lo hicieron, porque si bien amaban a Dios y creían en Dios, estaban con los brazos caídos. Nehemías pues reunió a los compatriotas hebreos y les propuso un plan de reconstrucción de las murallas. Dios les mostró cómo reconstruir las murallas. Él organizó por revelación de Dios a cada una de las murallas quién las iba a reconstruir y de qué manera. Él solo no podía hacer esta obra, necesitó más mano de obra, pero también de la revelación de Dios. Las murallas no era tarea fácil. Los gobernantes vecinos se opusieron a que se reconstruya la muralla. De hecho, había reinos alrededor que cuando se enteraron que estaban levantando las murallas, planearon ir a atacarlos para que no reconstruyan las murallas. Obra del diablo, ¿no? ¿Quién está detrás del diablo? ¿Quién está detrás de los planes de Dios? El diablo. Pero el pueblo perseveró. No se dejaron amedrentar por la amenaza externa para levantar esas murallas. ¿Qué hicieron? Pusieron guardias, pusieron centinelas, otros trabajaban. Con una mano ponían ladrillos y con otra tenían la espada. No se limitaron a las circunstancias, sino buscaron cómo poder sortear una situación tan difícil. Nehemías contagió su estado de ánimo a ese grupo de gente. El estado de ánimo se contagia cuando con convicción, con fervor lo comunicamos. Y cuando hay corazones ávidos de salir del lugar donde están, de la apatía o del acostumbramiento a veces, ahí es donde viene la transformación de los corazones, ¿no? El querer ir por más. Ellos ponían un ladrillo con una mano y en la otra tenían la espada, por si los atacaban. O sea, no dijeron, bueno, si nos vienen a atacar, ¿qué hacemos? Vamos a huir. No, vamos a ir trabajando,
Vamos a seguir poniendo ladrillos. Asombrosamente, la muralla que había estado en ruina por años quedó restaurada en 52 días. Cuando hay ánimo, ¿no? Fíjense lo que dice Nehemías 4:6, que esa es la clave. Nos describe la actitud de estas personas para llevar adelante esa tarea tan imposible a veces para los ojos de algunos. Nehemías 4:6 dice: edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ¿qué? Ánimo para trabajar. El ánimo, la acción recurrente de tomar acción sobre una situación. Este pasaje es muy hermoso. Cuando nosotros estamos desanimados para levantar las murallas, para defender nuestro corazón de los ataques del diablo, cuando permitimos que el diablo entre a nuestra vida y nos robe nuestros pensamientos, nuestro corazón, ahí es donde tenemos que poner nuestro ánimo para trabajar la palabra de Dios, para levantarnos como Nehemías se levantó, decir, no puede ser. Nosotros, la otra vez, Henry nos traía que somos vasos de barro, pero habita en nosotros el Espíritu Santo. Somos el templo del Dios viviente. La iglesia es el templo del Dios viviente. Ánimo para trabajar, para levantar las murallas, que el diablo no venga a robarnos lo que ya tenemos por gracia, por la obra redentora de Cristo. A veces los creyentes decaemos, nos acostumbramos a la mediocridad. Aprendamos de Nehemías, que él contagió su ánimo, su aliento, su gana de hacer por Dios la obra que otros no se animaban a hacer. Y contagió a varios, a muchos, que se pusieron a disposición a trabajar. Dios proveerá al creyente de los medios espirituales para intervenir en nuestros estados de ánimo y generar contextos para que las cosas sucedan conforme a su propósito. Dios lo va a hacer. Lo hizo con Nehemías, lo hizo con Daniel. Otro registro que podemos ver es, después lean Daniel. Todo el libro de Daniel es un ejemplo de actitud, de estado de ánimo de buscar hacer la voluntad de Dios. Daniel fue llevado prisionero también. Fue sacado de su pueblo y llevado prisionero. Y estaba prisionero también bajo el reinado de Nabucodonosor. Él y muchos más que fueron llevados cautivos. Y a él se lo quiso adiestrar, o se lo quiso convertir para que dejen de adorar a Dios y empiecen a tomar costumbres del pueblo al cual estaban sometidos. Empezaron a darles la comida que ellos comían, los hábitos que ellos comían. Sin embargo, él propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, dice, con lo que se alimentaba el rey. Y él decidió alimentarse de una determinada manera. Él confiaba en que Dios le iba a fortalecer para poder ser un hijo de Dios, que no era un hijo de Dios, sino un siervo, pero alguien que represente a Dios en medio de la adversidad. Dice que Daniel, luego de estar sometido a una alimentación que no era la que el rey le proponía, estaba más vigoroso y más fuerte que todos los demás. Y tenía la revelación de Dios. Dios le estaba revelando permanentemente, estaba mostrando con espíritu de sabiduría, con un espíritu de revelación acerca de las cosas. Tal es así que el rey lo puso en el primer lugar, como un consejero. En determinado momento fue puesto en un lugar de privilegio Daniel, porque Dios estaba con él, porque él no se dejó doblegar en el ánimo de querer hacer la voluntad de Dios. También sabemos la historia de Daniel cuando fue al foso de los leones. En un momento determinado, los gobernantes tenían envidia de Daniel, o sea que había oposición. Y le dijeron al rey: vamos a construir una estatua de mi rey grande y vamos a adorar esa estatua, buscando que Daniel haga lo mismo. Sin embargo, Daniel no se sometió a esa costumbre que querían imponerle.
Siguió adorando a Dios. Entonces ahí los gobernantes tuvieron la posibilidad de denunciarlo a Daniel delante del rey, diciendo: mira, Daniel, a quien vos estás consintiendo, a quien lo tenés en el primer lugar, no te obedece. Y había un edicto que si ellos no se postraban delante de esa estatua, iban a morir, iban a ser echados de los leones. Entonces el rey no tuvo más que hacer cumplir ese edicto y lo puso a Daniel en el foso de los leones. Pero él siguió en su estado de ánimo de agradarle a Dios y no doblegarse ante las circunstancias que lo rodeaban. Y tal es así que luego esos leones ni lo tocaron, ni lo olfatearon, ni se acercaron a él. Y así encontramos muchas historias. Hay una historia de Pablo, de Pablo, el apóstol Pablo, en Hechos 27, que esta sí quiero leérselas, que es cuando Pablo es llevado prisionero a Roma. Ustedes saben que él fue a Jerusalén en determinado momento y ahí fue tomado prisionero y hicieron un juicio, lo culpaban injustamente y luego determinaron que fuese a presentarse ante César, lo llevaran prisionero ante César en Roma para que declare allí y que César determine si era culpable o no de lo que lo acusaban. Vamos a ver en Hechos, en el libro de Hechos. ¿Vamos bien hasta acá? Hechos 27 vamos a leer. Vamos a leer, después también si quieren leer todo el registro, es muy hermoso, pero para no hacerlo tan largo, vamos a leer desde el 21. Es llevado Pablo a Roma en un barco, iban otros prisioneros, 230 y pico de personas iban en ese barco, entre tripulantes, prisioneros, soldados y demás. Y llega un momento donde hay una gran tempestad, ¿sí? Y Pablo ya había recibido por revelación de Dios que era conveniente quedarse en un puerto determinado y no seguir avanzando porque la tormenta iba a ser peor. Sin embargo, claro, el contramaestre, el capitán del barco dijo: no, vamos a seguir. Él se basaba en su experiencia, pero Pablo se basaba en la revelación de Dios. Lo cierto es que ellos siguieron y en determinado momento se desató una gran tormenta terrible durante días y días y días que azotaba ese barco tal al punto que tenían que tirar cosas al mar porque se hundían, ¿sí? Lo que se llama alijar, la palabra dice alijar. No estoy contando esto. Lo cierto es que el barco estaba peligrando, estaba a merced de la tormenta, era llevado de aquí para allá, tuvieron que arrear las velas para que el barco, fuese llevado por la tormenta y no ser hundido y nada más, y lo que podía haber ocurrido. Pero en el 21 dice: entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comían, dado que esa tormenta los mantenía, estaban tan temerosos, tan angustiados, tan ocupados por la tormenta que los estaba a punto de hundirse ese barco, que ni comían, no habían comido. O sea, el estado de ánimo de esa gente era tan desesperante que hasta se habían olvidado de comer. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comían, puesto en pie en medio de ellos, dijo: había sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. O sea, Pablo ya les había dicho a ellos, Dios le había revelado a Pablo lo que iba a pasar, pero claro, no lo escucharon, era un prisionero. En el 22 dice: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Fíjense que él estaba alentándolos a que tengan una mirada diferente. Ellos estaban pensando que se iban a morir, que iban a perder todo, que se iban a ahogar. Él les dijo: tengan buen ánimo, porque solamente se va a perder la nave, pero
vidas no se van a perder. Y acá viene el por qué Pablo les dice esto. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo. Tened buen ánimo. Dios lo aseguró. ¿Cuál es nuestro ánimo ante una promesa de Dios a veces? ¿De creencia, de seguridad, de confianza o de incredulidad? Pablo estaba seguro de que la revelación que había recibido se iba a cumplir. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. ¿Cuánto confiamos de la palabra de Dios, sus promesas? Va a ser nuestro ánimo para salir adelante en la vida. O cuánto no creemos de las promesas de Dios, también será nuestro ánimo. ¿Se nos hunde el barco? ¿Qué hacemos? Después, si siguen leyendo el relato, van a ver que sí, aconteció como dijo Pablo. No murió ninguno, el barco se destruyó, pero todos se salvaron y llegaron a tierra firme. El mayor de los ejemplos lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Si buscamos un ejemplo sobre todos los relatos que podemos encontrar en la palabra de Dios, el mayor ejemplo en cuanto a actitud, en cuanto a estado de ánimo conforme a la voluntad de Dios, lo encontramos en Cristo, en Jesús, nuestro Señor y Salvador. Dice Hebreos 12, del 1 al 3. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. O sea, las circunstancias que no afecten tu estado de ánimo, las circunstancias negativas que puedan rodearte, el pecado, que no afecten tu estado de ánimo. Mantenete firme. ¿Cómo hacerlo? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aquí hay una gran clave que tiene que ver con esto de cómo alimentamos nuestro estado de ánimo, de nuestra actitud hacia las cosas, viniendo desde el resultado. Cuando yo me paro en el resultado y acciono desde ahí, ¿sí?, las circunstancias las puedo sobrellevar mucho más fácil. Ahora, cuando me paro en las circunstancias, dejo de ver el resultado. Jesús no perdió de vista el resultado, la salvación de todos aquellos que iban a creer en Él. Él era el Salvador. Si ponía los ojos en la circunstancia que estaba pasando, iba a desfallecer. Pero Él puso su mirada en lo que iba a acontecer gracias a eso que estaba pasando. Dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo, el de todos nosotros, no se canse hasta desmayar. Jesús pudo gobernar sus sentimientos en la cruz porque tuvo un gozo delante. Esto que yo les digo es un principio. Cuando vos te encuentres en una situación, en algo que viene a tu vida, poné tu mirada adelante, en el objetivo, en el compromiso que querés lograr, no en la circunstancia. Y vas a encontrar la manera de sobrellevar la circunstancia. Cuando miramos la circunstancia, muchas veces perdemos de vista el objetivo y la circunstancia nos roba, nos distrae, nos lleva para otro lado. En el presente, él no tenía gozo, tenía dolor, angustia, estaba siendo torturado. Todas cosas que obviamente podemos llegar a pasar en alguna situación, por alguna circunstancia. Pero él creyó en la promesa de Dios, le creyó a tal punto que eso produjo en él gozo, fortaleciendo su ánimo para hacer la voluntad de Dios. Si nosotros ponemos ante una circunstancia: yo soy el Hijo de Dios, tengo vida eterna, eso es tan grande. Si eso toma dimensión en nuestro corazón de la salvación en Cristo que tenemos, podremos encontrar la salida para poder sobrellevar cualquier situación. Y lo que es más,
Cuando nosotros tenemos un estado de ánimo que nos permite vivir con gozo, con paz, como dice acá, el gozo puesto delante de Él, vamos a poder escuchar la voz de Dios. Cuando estamos en un espacio, en un estado de ánimo de resignación, de apatía, de temor, se hace más difícil escuchar la voz de Dios. Es más complicado poder tener esa comunión con el Padre. A Él se le llama el autor y consumador de la fe. No es que Él haya sido el autor, ¿sí?, sino que Él vivió completamente, de principio a fin, creyó completamente, fue el máximo ejemplo de fe, fue el primero en creer de principio a fin. Su perfecta fe le produjo gozo. Cuando vos estás creyendo la palabra de Dios, eso produce gozo ante las distintas circunstancias. No era sobre los hechos presentes, no era por el sufrimiento que estaba pasando, sino por el resultado que él creía y sabía que iba a suceder. Como Pablo les dijo a los marineros y a la gente que estaba en el barco: Dios me lo reveló y sé que será así. No había nada, la tempestad, la tormenta, el barco a punto de zozobrar, no hacía cambiar a Pablo la idea y la creencia, su estado de ánimo, de que lo que Dios le había dicho iba a suceder. Es así que si queremos aprender a dominar los sentimientos, es necesario que conozcamos las promesas de Dios, primeramente, que las creamos y que las cumplamos. Conocerlas, creerlas y cumplirlas. Que sepamos todo lo que Dios nos ha concedido y lo que hará por nosotros en la era futura. O sea, nosotros no podemos perder de vista la esperanza del retorno de Cristo, que es la firme ancla del alma. Es donde está anclada nuestra vida cuando nosotros ponemos nuestra mirada en lo que va a acontecer cuando Cristo vuelva, que estaremos siempre con Él, que tenemos vida eterna, que la muerte ya fue destruida, ya fue vencida. Cristo es el ejemplo viviente y nosotros viviremos el gozo de los eventos que aún no han sucedido, su retorno, la vida eterna. Y esto nos permitirá poder gobernar nuestros estados de ánimo. Cuando viene un estado de ánimo de desesperación, de desesperanza, de apatía, saber que todo esto es temporal, que ya nosotros tenemos un destino fijado por Dios, escogido por Dios. Esto nos permitirá para gobernar nuestros estados de ánimo cuando vengan estados de ánimo negativos, que esos estados de ánimo negativos son los que generan el espacio para el pecado, para no creer las promesas de Dios. Un estado de ánimo de desgano, de apatía, de resignación, hace que vos bajes los brazos y que pierdas de vista las promesas de Dios para tu vida. Así como el caso de Nehemías, que no se resignó a los acontecimientos, sino que dijo: esto no puede ser así, la voluntad de Dios no es esa, y tomó acción y reconstruyó las murallas con un montón de gente más que se contagió de su estado de ánimo. Así como vemos el caso de Daniel, que no se resignó a estar esclavizado en un reino alejado de su tierra, un reino hostil, donde querían imponerle costumbres que no eran los hábitos que ellos habían aprendido de la voluntad del Padre, sino que no se amoldó a las circunstancias, sino que generó una mayor convicción en las cosas de Dios. El ejemplo de Pablo, por ejemplo, que vimos en el barco, donde él confiaba que la promesa de Dios se iba a cumplir, más allá de lo que estaba pasando. Los hechos nos muestran una realidad. El tema es nosotros qué interpretación le damos. Eso va a cambiar nuestra manera de ver la vida. Cuando nosotros miramos con los ojos de Cristo, con los ojos de posibilidad, cuando buscamos la revelación del Espíritu para que nos muestre qué hacer en circunstancias donde los hechos nos muestran lo contrario, Dios nos lo va a revelar y nos va a mostrar el camino. Padre, quiero darte gracias
porque a través de tu palabra y a través de tu Santo Espíritu podemos tener nosotros las herramientas y el ejemplo de Jesucristo, por supuesto. Podemos tener las herramientas para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar, sino por el contrario, que nos renueves cada día por medio de tu Espíritu ese ánimo fervoroso, un ánimo que quiere vivir la vida con una actitud de mostrar tu voluntad hacia los demás, de dar a conocer tu palabra, de alimentarnos cada día, de poder congregarnos y poder disfrutar de la reunión con otros hermanos en Cristo, de vivir con gozo y paz en el corazón, que vivamos en una paz, esa paz que Cristo logró, que solamente proviene de nuestro Señor Jesucristo, de sus logros. Que nuestro ánimo esté alimentado por esas cosas espirituales que ya están disponibles para todos aquellos que creen. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén.